Las conferencias episcopales tienen la obligación de visitar la estructura del Vaticano, es decir, los consejos pontificios, los diferentes dicasterios y sobre todo al Papa, al menos una vez cada 5 años, de forma habitual. La verdad es que ahora con lo de la epidemia del COVID esto se ha retrasado y hay conferencias que hace ya 7 u 8 años que no han ido a esta visita que se llama visita ad limina, visita a los sepulcros de San Pedro y de San Pablo, es decir, aquellos fundamentos de nuestra fe. Hace unos días le tocó la visita ad limina a los obispos alemanes y esta semana han sido los obispos belgas. Los obispos belgas están en plena sintonía con los alemanes, con la diferencia de que no tienen tanto pensamiento propio y son una conferencia episcopal pequeña de un país pequeño y además en una profundísima crisis. Han estado visitando los distintos dicasterios del Vaticano, se han reunido, todas las conferencias episcopales lo hacen, se han reunido con el Papa, pero no ha habido una sesión extraordinaria como hubo con los alemanes, donde estuvieron presentes los cardenales Parolin, Ladaria y Ouellet. Y por lo tanto no ha habido un comunicado final, pero no porque sean distintos entre ellos, sino porque el Vaticano no les da tanta importancia. Sin embargo, al acabar la visita ad limina, el presidente de los obispos belgas, arzobispo de Bruselas, Monseñor de Kassel, ha hecho unas declaraciones diciendo que ha encontrado acogida por parte de los presidentes de los distintos dicasterios y en algunos casos ha encontrado rechazo a sus propuestas, pero que ellos van a seguir haciendo lo que estaban haciendo hasta ahora, entre otras cosas, la bendición de las parejas homosexuales, que ya habían empezado, ya fue noticia hace unos meses. Parece, por lo tanto, que la doctrina se mantiene, es decir, que el Vaticano no está dispuesto a ceder en sus principios esenciales, lo mismo que manifestó ante los alemanes. La doctrina se mantiene, pero se deja a cada uno que haga lo que quiera. Esto, por supuesto, puede estar motivado por la prudencia y por el deseo de no romper, pero puede tener una consecuencia muy negativa, la consecuencia de que esa permisividad, esa tolerancia, ese no hacer nada, acabe precisamente por imponer una práctica que luego ya no tenga marcha atrás. Puede ocurrir que sea como si estuviéramos socavando los cimientos de un edificio, no se derriba el edificio, aparentemente el edificio está sin tocar, pero los cimientos van quedando minados hasta que el edificio se viene abajo por sí mismo. Y eso sería catastrófico. Eso es lo que puede ocurrir. La otra noticia de esta semana no es que sea propiamente de esta semana, pero que esta semana está mostrándose signos de alboroto y de rechazo, es el hecho de que en el programa de la JMJ, de la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Lisboa, aparece dentro del capítulo de la sostenibilidad, aparece la alusión a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Bueno, hay que recordar algunas cosas de la JMJ. Nacieron con el impulso de San Juan Pablo II para dar un testimonio ante el mundo de que había jóvenes católicos que estaban entusiasmados con su fe y que amaban a la Iglesia en un contexto donde la inmensa mayoría de los jóvenes se habían alejado de la fe. Servía para dar estímulo, aliento a esos chicos que, gracias a esas macro reuniones, no se sentían tan solos. Aunque en su lugar de origen fueran una minoría, sabían que en su conjunto había otros y que no eran tan pocos como pudiera parecer. La característica de la JMJ fue siempre el entusiasmo y la alegría. Y ha sido una experiencia maravillosa durante todos estos años. Yo creo que una parte importante de los sacerdotes hemos participado de una manera u de otra en ella. Era ciertamente importante el tema que se trataba y muy importante el mensaje que el Papa daba en las distintas JMJ, algunas desde luego inolvidables. Es lógico, me parece a mí, que es lógico que en este momento se quiera hablar del problema ecológico y de hacer un desarrollo sostenible. Es lógico porque es uno de los temas del momento y porque
interesa muchísimo a los jóvenes. Lo que hay que tener mucho cuidado es que esos temas no lleven a asumir unos conceptos que no son católicos y que además el Papa Francisco ha insistido una y otra vez en que no debemos asumirlos. Porque en la Agenda 2030 hay al menos 2 puntos que podrían ser peligrosos y que el lenguaje que se ha utilizado se presta a esa manipulación. Me refiero al tema de la igualdad de género, así se dice, que podría ocurrir que dentro de la promoción de esa igualdad de género se incluyera la ideología de género, y el tema de la igualdad de la mujer y de los derechos sexuales, de los derechos sanitarios de la mujer, que ahí podría introducirse el tema del aborto. Creo que el Santo Padre ha sido muy claro en el asunto del aborto y también en el asunto de la ideología de género, que precisamente por eso hay que procurar que en ese contexto de la Jornada Mundial de la Juventud no se infiltren doctrinas que no son católicas. Primero porque se haría daño a los jóvenes católicos, pero es que luego acabaría la JMJ, porque los jóvenes católicos simplemente poco a poco, muchos de ellos dejarían de ir. Eso acabaría muriendo. Si se separa la JMJ de la doctrina de la Iglesia, la JMJ está muerta y además a corto plazo. Estoy seguro de que no va a ocurrir porque, repito, el Papa es muy claro en estos conceptos, pero desde luego hay que hacer un esfuerzo para evitar la contaminación. Ahora bien, lo que no debemos olvidar es que estamos en Adviento y no debemos olvidarlo porque corremos el riesgo de convertirnos en personas que se fijan solo en lo negativo y en los problemas que existen y que muchas veces nos agobian. Pero también hay muchas cosas buenas y esas cosas buenas tienen que servirnos para tener equilibrio. Ni podemos caer en el angelismo en el que algunos caen, que dicen, no, ya lo arreglará todo Dios, Dios es el Señor Todopoderoso, ya lo hará Él, nosotros no tenemos que preocuparnos de nada, porque ya lo hará Él. Bueno, pero si eso hubiera sido así, Dios no se hubiera hecho hombre y Dios no hubiera enviado, el Espíritu Santo no habría venido sobre tantos santos para moverles a hacer cosas, sino que hubiera sido todo hecho a golpe de milagro. Esa no es, desde luego, la doctrina católica no ha sido nunca el camino de los santos, ni siquiera el camino de los místicos. Y quiero recordar solamente a Santa Catalina de Siena y cómo ella se inmiscuyó intensísimamente en la vida de la Iglesia. No podemos caer en el angelismo de decir, yo no quiero ver lo negativo, ya lo hará todo Dios, no te compliques la vida. Ese no es el camino católico. Pero tampoco podemos ser personas que miran solo lo malo. Hay mucho bueno en la Iglesia y debemos alegrarnos de ello. Y sobre todo, no hay que olvidar jamás que Cristo es el Redentor, que Cristo es el que lleva a la Iglesia, que Cristo es el Señor de nuestras vidas. Y por eso, en este tiempo de Adviento, dejar de preocuparnos por preparar nuestra casa sería un gravísimo error. Debemos estar preocupados por tantas cosas en el mundo y en la Iglesia, pero sin olvidar que el Señor viene a salvarnos y que Él es el Salvador. Preparemos nuestra casa, preparemos nuestra alma, preparémosla con una buena confesión y preparémonos para acoger llenos de alegría y de entusiasmo aquel que viene a darnos la salvación y la esperanza. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.